nos gustaba la casa, porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus partes, guardaba los recuerdos de nuestro bisabuelo, nuestro abuelo paterno, nuestros padres y toda nuestra infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo cual era una locura, porque en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza de la casa por la mañana. Nos levantábamos a eso de las 7 y a las 11 yo le dejaba a Irene en las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. Y ya no quedaba más nada para hacer salvo lavar unos platos sucios. Nos resultaba muy grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que fue ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. Y a mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa, la echarían abajo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos, o mismo nosotros la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en ese labor el pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Ella tejía siempre cosas necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces se ponía a tejer un chaleco y de repente lo destejía porque algo no le agradaba. Era gracioso ver la canastilla, el montón de lana encrespada, resistiéndose a perder su forma. Los sábados yo iba al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía mucho con los colores que le llevaba. Nunca me hizo devolver una madeja. Yo aprovechaba esas salidas para recorrer las librerías y preguntar vagamente si había novedades de literatura francesa. Desde 1939 que no llega nada valioso a la Argentina, pero es de la casa y de Irene que me interesa hablar. Yo no tengo importancia. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho Irene sin el tejido? Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré un montón de pañuelos apilados dentro de un cajón, blancos, verdes, lilas. Estaban con naftalina, apilados como en una mercería. No tuve el valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con eso, porque no necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba el dinero de los campos y la plata aumentaba, pero a Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados. Agujas yendo y viniendo. 2 canastillas en el suelo con ovillos que se agitaban constantemente. Hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios que quedan en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte de la parte delantera. Había un baño, una cocina, nuestros dormitorios y el living central. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la puerta cancel y entraba al living. Tenía a los lados nuestros dormitorios y frente a él el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda y seguir por un pasillo que daba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, daba la impresión que la casa era enorme. Si no,
Parecía uno de esos departamentos que se edifican ahora, donde uno apenas puede moverse. Irene y yo vivíamos siempre de este lado de la casa. Casi nunca íbamos del otro lado de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, porque es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires puede ser una ciudad limpia, pero eso se lo debe a los habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga y se palpa la tierra en los mármoles. Da trabajo sacarlo con el plumero, porque vuela, se suspende en el aire y vuelve a caer y depositarse en los muebles y en los pianos. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 y a mí se me había ocurrido poner al fuego la pava de mate. Fui por el pasillo hasta enfrentarme a la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que lleva a la cocina cuando escuché un ruido que venía del comedor o de la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla en la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, en ese instante o un segundo después, desde el pasillo. Un rumor que venía de las habitaciones y llegaba hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que sea demasiado tarde. La cerré de golpe, apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba de nuestro lado. Además, corrí el cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pava y cuando estaba listo con la bandeja de mate, le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado las habitaciones del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Entonces, ¿qué tenemos que vivir de este lado? Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Al principio nos pareció penoso, porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que la abrigaban en invierno. Yo, mi pipa de enebro. Y creo que Irene pensaba en una botella de esperidina de hace muchos años. Con frecuencia, pero solo los primeros días, cerrábamos algún cajón y nos mirábamos con tristeza. No está acá. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido del otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que levantándonos tardísimo, tipo 9:30 de la mañana, ya a las 11 estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina, a ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se resolvió esto. Mientras yo cocinaba el almuerzo, Irene cocinaría platos fríos para comer de noche. Siempre nos resultó muy molesto tener que abandonar los dormitorios a la noche para ponernos a cocinar. Ahora, cuando era de noche, nos bastaba con la mesa del dormitorio de Irene y ahí poníamos la bandeja de comida. Yo estaba medio perdido a causa de que no tenía mis libros. Pero para no afligir a mi hermana, me puse a revisar una colección antigua de mi papá de estampillas. Eso para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas. Reunidos siempre en el cuarto de Irene, porque era el más cómodo. Estábamos bien. Poco a poco empezamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en voz alta, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos toser, respirar, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los frecuentes y mutuos insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer
o el crujido del pasar de las hojas de algún álbum filatélico. La puerta de roble, creo haber dicho que era maciza. En la cocina o en el baño que daba a la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz alta o Irene cantaba canciones de cuna. En la cocina hay demasiados ruidos de vidrio y de loza para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos el silencio allí. Pero cuando tornábamos a los dormitorios o al living, la casa se ponía callada y a media luz. Es más, pisábamos despacio para no molestar. Yo creo que era por eso que Irene, cuando empezaba a soñar en voz alta, yo me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche me agarra sed. Entonces le dije a Irene que iba a la cocina por un vaso de agua, desde la puerta del dormitorio. Mientras Irene tejía, escuché un ruido que venía de la cocina o tal vez del baño. No lo sé, porque el codo del pasillo apaga el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir una palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina, en el baño, en el pasillo, al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Agarré a Irene del brazo y le hice correr hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían cada vez más fuertes, siempre sordos, a nuestras espaldas. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. No, tomaron esta parte, dijo Irene, con el tejido que le colgaba de las manos. Y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin siquiera mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer algo? No, nada. Me acordé de los 15.000 pesos que había dejado en el armario del dormitorio. Ya era tarde. Como me quedaba el reloj de pulsera, vi que eran las 11. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Creo que estaba llorando. Y así salimos a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y arrojé la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera entrar ahora a robar a la casa, a esta hora y con la casa tomada. Casa tomada, Julio Cortázar.